sacerdote. En 1894, a los 15 años, Joseph entró en el seminario teológico de Tiflis e inició una vida de rigurosa rutina. Su inteligencia, su memoria prodigiosa y su talento para los detalles impresionaron a los profesores, quienes, sin embargo, también comprobaron que el joven tenía una faceta violenta y testaruda. Joseph consideraba que la vida en el seminario era muy opresiva, por lo que dejó a un lado la religión y se volvió hacia los anarquistas del siglo XIX, el terrorismo revolucionario y el marxismo, que le resultaban muy atractivos. Tras pasar 5 años en el seminario, fue expulsado por sus actividades revolucionarias. Podríamos decir que poseía una personalidad de guerra. Toda su vida consistió en luchar contra aquellos a quienes en su mente había clasificado como enemigos. Tenía lo que llamaríamos manía persecutoria. Diez años después del nacimiento de Joseph, el 20 de abril de 1889, vino al mundo Adolf, también en una zona rural, concretamente en Branau, un pequeño y aislado pueblo austríaco. Por aquel entonces, su madre, Clara, tenía 18 años y estaba casada con un funcionario estatal relativamente próspero llamado Alois Schicklgruber, 23 años mayor que ella. Este, quien cambió su apellido original por el de Hitler, era un hombre severo y distante que gustaba de imponer una férrea disciplina y pegaba con regularidad al pequeño Adolf. A los 10 años, Hitler decidió fugarse de casa debido a esas agresiones. Su padre le encontró y le dio tal paliza que le dejó en coma varios días, durante los cuales su vida estuvo pendiente de un hilo. Esa clase de experiencia le hace creer a una persona que es malvada, terriblemente mala. De hecho, posteriormente Hitler utilizaría la frase alemana que significa vidas indignas de vivir. Consideraba que amplios sectores de la nación germana eran indignos de vivir. Pero en mi opinión, esa idea era la que él tenía de sí mismo. De pequeño, Adolf también quería ser sacerdote y, al igual que Stalin, cantaba en el coro de la iglesia. El padre de Hitler era el hijo ilegítimo de una campesina soltera de 42 años, quien quedó encinta mientras trabajaba como criada para una familia judía. Jamás reveló quién era el padre. A Hitler le obsesionaba la idea de que su abuelo paterno pudiera haber sido judío. Lo importante es lo que Hitler pensaba, y sabemos lo que pensaba, que su abuelo era judío y que los descendientes de la unión entre un judío y una cristiana siempre serían judíos. Y esa era la base sobre la que se asentaba su creencia de que estaba enfermo y de que nadie podría librarle de ese mal porque lo llevaba en la sangre. En 1900, Hitler entró en la escuela elemental de Linz. Como Stalin, el joven Adolf era considerado egoísta y dominante y exigía una subordinación absoluta por parte del resto de los alumnos. Además, era un estudiante mediocre al que le interesaba mucho más llegar a ser artista, algo que iba contra los deseos de su padre. En 1905 abandonó los estudios para abrirse camino en el mundo del arte. También Joseph tenía una faceta artística. En su adolescencia comenzó a escribir poesía romántica que poco a poco tornaría cada vez más nihilista y violenta. En 1900, a los 21 años, Joseph Jugasvili había dado la espalda a una vida de religión para sumergirse en una de violencia. Durante los siguientes 15 años vivió como un revolucionario activo, robando bancos y confiscando sueldos a punta de pistola con el fin de recaudar dinero para derrocar al zar. En 1910, Joseph escogió un nuevo nombre, Stalin, que en ruso significa hombre de acero. Durante ese periodo, la policía zarista le detuvo 8 veces y en todas las ocasiones le deportó a remotas zonas rurales de Siberia.
Siempre fue un solitario, una persona muy amarga y desagradable. Es lo que se comenta en las memorias de los revolucionarios que compartieron exilio con él. Nunca tomaba parte en sus actividades sociales. Siempre estaba solo. Era muy frío y tenía un carácter horrible. Stalin pronto llamó la atención de Lenin por ser un revolucionario efectivo e implacable. No fue una figura importante durante la Revolución Rusa de octubre de 1917, pero ya por aquel entonces era ambicioso y estaba decidido a ascender hasta lo más alto del Partido Comunista. Stalin se había definido a sí mismo como un revolucionario y sabía exactamente lo que quería de la vida. Hitler, en cambio, aún se estaba buscando a sí mismo y en 1907 se trasladó a Viena para hacer carrera en el ámbito artístico. En Viena, Adolf alquiló una diminuta habitación plagada de bichos aquí, en el número 29 de Stuppergasse. Vivía de una pequeña herencia que su madre administraba y así trataba de hacer realidad su sueño de entrar en la Academia de Bellas Artes. Pero ese sueño se hizo añicos cuando Clara murió 4 días antes de Navidad tras una larga y dolorosa lucha contra el cáncer de mama. La relación entre Hitler y su madre era tan estrecha que la desolación por su muerte le dejó traumatizado. Tras el fallecimiento de su madre, para conseguir dinero con el que salir adelante, Adolf vendía sus cuadros en la calle. Lo interesante es que solo pintaba paisajes, nunca personas. Hitler presentó 2 años seguidos la solicitud para entrar en la prestigiosa Academia de Bellas Artes y en ambas ocasiones fue rechazado. Como era incapaz de retratar a seres humanos, la Academia alegó que no tenía aptitudes para la pintura. Pero él decidió que le habían rechazado porque varios miembros del comité de admisión eran judíos. Fue en Viena donde tuvo contacto por primera vez con judíos de la Europa del Este. Hitler se sintió atraído por la retórica de los periódicos y panfletos antisemitas y racistas. Y precisamente durante ese periodo comenzó a interesarle la idea de una raza superior alemana pura. Después de que la Academia rechazara su solicitud y tras la muerte de su madre, Hitler se sentía triste en Viena. Estaba solo, no tenía dinero y tampoco sabía qué rumbo darle a su vida. Por fin, en 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se alistó en el ejército y halló su identidad en las batallas, las matanzas y la muerte. Por primera vez en su vida era feliz y se sentía cómodo. Había encontrado su lugar. En el tiempo que estuvo en el ejército, fue más feliz que en toda su vida. Los asesinatos autorizados que tenía derecho a perpetrar por su condición de soldado le permitieron dar rienda suelta por primera vez a la rabia asesina que había crecido en su interior debido al trato que le dispensó su padre. Hitler sirvió como mensajero y conoció su primer triunfo verdadero en la vida cuando le concedieron la Cruz de Hierro de primera clase, algo inusitado tratándose de un cabo. La experiencia que vivió Hitler en la Primera Guerra Mundial, al sobrevivir a 50 batallas, en las que su regimiento fue aniquilado y posteriormente reconstituido una y otra vez, confirmaron su creencia en el hecho de que había sido escogido por el destino para desempeñar un grandioso papel en la historia. Cuando Alemania firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918, Hitler montó en cólera y prometió vengarse de quienes habían traicionado a la patria, que en su opinión no eran otros que los comunistas y los judíos. El año 1924 fue crucial para Stalin. El destino intervino y le brindó una oportunidad de hacerse con el poder. En 1924, Lenin había sufrido varios derrames cerebrales y sabía que su muerte era inminente, por lo que advirtió al partido de que tuviera cuidado con Stalin.
Lenin se dio cuenta de que había algo mal en ese hombre. Vio que tenía una personalidad problemática y que era peligroso que accediera a cargos importantes, en especial a los más elevados como el suyo propio, el de líder supremo reconocido del partido bolchevique y por lo tanto del Estado soviético. Pero ya era demasiado tarde. En mayo, Lenin murió y de inmediato Stalin comenzó a intrigar para hacerse con el poder. Impulsado por la ambición, se mostró más hábil que sus enemigos e intimidó a posibles rivales recurriendo a agentes despiadados para que le hicieran el trabajo sucio. El tener a todo un elenco de agentes a su alrededor para que eliminaran constantemente a cualquier oponente político era en sí algo paranoico, y el centro de la paranoia era el propio Stalin. No obstante, consiguió atraer hacia sí a gente que pensaba como él, que veía enemigos por todas partes. Stalin dijo una vez: escoger al enemigo, preparar todos y cada uno de los detalles del ataque, satisfacer una venganza implacable y luego irse a la cama. No existe nada más dulce en el mundo. Los síntomas de paranoia aparecieron relativamente pronto, no solo durante su dictadura, sino antes incluso. El famoso neurólogo Vladimir Bekhterev examinó a Stalin en 1927 y le diagnosticó paranoia. Varias horas después, Bekhterev murió en circunstancias misteriosas. Y debería dejar claro que aquello no fue psicohistoria de aficionados, fue un diagnóstico profesional. La misma crueldad y el mismo sadismo que marcaron la vida política de Stalin fueron la tónica predominante en su vida familiar, en especial en sus relaciones con su segunda esposa, Nadia. Su relación con esta mujer en particular fue terrible. La maltrataba tanto psicológica como físicamente. Nadia era bastante más joven que él, 17 años frente a los 40 de Stalin, y le dio dos hijos, un varón, Vasily, y una niña, Svetlana. El dictador tenía otro hijo, Yakov, de su primera esposa Ekaterina, que murió de tifus en 1907, el mismo año que falleció la madre de Hitler. También Stalin humillaba e insultaba a sus hijos. Vasily cayó en el alcohol y Yakov intentó suicidarse en una ocasión. Transmitió a sus propios hijos los malos tratos sufridos cuando era niño, también en forma de malos tratos. Nadia era una buena madre tanto para sus hijos legítimos como para su hijastro Yakov. Nadia pertenecía a una antigua familia bolchevique de Leningrado. Y para ella Stalin era uno de los líderes de la revolución, por lo que le admiraba y confiaba ciegamente en él. Sin embargo, Stalin era sumamente cruel con Nadia y la insultaba delante de otras personas. Poco a poco ella fue tomando conciencia de los defectos personales de su esposo, de esos defectos de su carácter que se manifestaban de muchas maneras en casa. El 8 de noviembre de 1932, Nadia y Stalin tuvieron una violenta discusión en una fiesta en Moscú. Él montó en cólera y, medio borracho, le arrojó colillas de cigarrillos a la cara. Ella se levantó, abandonó el lugar y regresó al piso familiar en el Kremlin. A la mañana siguiente la encontraron muerta con un disparo en el corazón. Puede que Stalin la empujara al suicidio o que la matara con sus propias manos. Los historiadores no han logrado ponerse de acuerdo sobre lo que sucedió exactamente, pero de lo que no cabe duda es de que la muerte de Nadia no fue natural. Según Svetlana, Nadia, su madre, le dejó a Stalin una carta llena de reproches políticos y personales que le hizo enfurecer hasta tal punto que cuando llegó el momento del funeral, se acercó hasta el féretro de la difunta, le dio un empujón y nunca volvió a visitar su tumba en el cementerio Bebichi. Las relaciones de Hitler con las mujeres también fueron muy complicadas. Las veneraba e idealizaba al tiempo que las trataba con desprecio y degradaba. La relación tan estrecha que mantuvo con su madre, unida a la tremenda brutalidad de su padre, le hicieron desarrollar algo típico en esas circunstancias, una obsesión por las mujeres y el sexo
unida a una inhibición extrema. Después de su madre, la mujer más importante en la vida de Hitler fue su sobrina menor, Geli Raubal, quien vivió con él en su apartamento de Múnich. Hitler la idolatraba y la adoraba, pero se sentía extremadamente celoso de las relaciones que la joven mantenía con otros hombres. Por lo general, Hitler trataba a Geli como a la mayoría de las personas que conocía, de forma autoritaria, controladora y dominante. Geli, sin embargo, era muy vehemente y solía enfrentarse a él. De hecho, Hitler nunca consiguió ejercer sobre ella el grado de control que hubiera deseado. Mientras Geli vivía con su tío en Múnich, mantenía una relación con un hombre en Viena y se quedó encinta de él. Eso no le sentó muy bien a Hitler, pero lo que más le enojó fue que el hombre en cuestión fuera judío. Tuvieron una pelea terrible que pudieron escuchar hasta los criados que se encontraban en el piso, aunque ignoraran el motivo. Hitler se marchó en su coche pues se había comprometido a dar una charla fuera de la ciudad. A la mañana siguiente, Geli fue hallada muerta en el piso de Hitler en Múnich. Tenía una herida de bala en el pecho. La muerte de Geli Raubal en 1931 aún sigue siendo un misterio. Pero no cabe duda de que Hitler tuvo algo que ver en su trágico final. En la época en que se produjo el suicidio de Geli Raubal, Hitler también se había estado viendo con otra mujer, Eva Braun. Se conocieron cuando Eva trabajaba en el estudio del fotógrafo oficial de Hitler, Heinrich Hoffmann. Así fue como vio por primera vez a Adolf Hitler una Eva de 18 años mientras trabajaba en el cuarto oscuro de Hoffmann. Eva se convirtió en una ferviente admiradora de su carisma y sentía fascinación por las fotos de Hoffmann. Pronto se enamoró de él. Quería casarse y tener hijos. Pero él estaba en contra de ambas cosas. Hitler consideraba que Eva era la mujer alemana ideal. En sus propias palabras, guapa, adorable y cándida. Pero nunca salió con ella en público. Eva se sentía sola y desatendida, y se quejaba de ello en su diario. Hace un tiempo maravilloso, y yo, la amante del hombre más importante de Alemania y del mundo, estoy aquí sentada, contemplando el sol a través de una ventana. ¿Cómo es posible que sea tan poco comprensivo y que me deje aquí, olvidada y resignada? Le he enviado la carta definitiva. La cuestión es si le dará alguna importancia. Ya veremos. Si no tengo respuesta antes de esta noche, me tomaré 25 pastillas y me iré quedando dormida dulcemente hasta abandonar este mundo. Muchas veces me ha dicho que está locamente enamorado de mí, pero ¿de qué me sirve eso si no me ha dirigido una palabra agradable en 3 meses? En su desesperación, intentó suicidarse un par de veces. En una ocasión, Hitler le preguntó al médico que acudió a atenderla si había sido un verdadero intento de suicidio o solo un truco para ganarse su simpatía. El galeno le aseguró que había sido de verdad, y Adolf quedó impresionado. Hitler mantuvo las distancias con Eva y nunca demostró afecto por ella. La verdad es que ni por ella ni por otra mujer. Lo repetía una y otra vez: estoy casado con Alemania. El 30 de enero de 1933, Hitler se convirtió en canciller de Alemania e instauró una brutal dictadura que era un reflejo de su narcisismo y su paranoia. De inmediato creó un estado policial y se valió de su temida policía secreta, las SS y la Gestapo, para imponerlo. Con el fin de reforzar su control sobre el partido nazi, Hitler eliminó a sus rivales políticos y a los presuntos enemigos del Estado. Quien vaya a leer o haya leído Mein Kampf, Mi lucha, debe saber a dónde conduce.
El nacionalismo excluía a todos aquellos que pensaban de forma diferente. Los acorralaba, los explotaba e incluso los asesinaba en nutridos grupos simplemente porque no querían someterse al sistema. La crueldad con la que Hitler liquidaba a sus rivales inspiró a Stalin. Pese a que contaba con la ciega adoración de las masas y a que tenía en sus manos el control absoluto de la sociedad soviética, Stalin se mostraba morbosamente desconfiado y veía enemigos por todas partes. Incluso se volvió contra viejos amigos suyos. Había un dirigente del partido llamado Sergei Kirov que gozaba de una gran popularidad en Leningrado. Eran muchos los miembros del partido que consideraban que los tiempos de Stalin ya habían pasado y que debían apartarle de la Secretaría General, y opinaban que Kirov tenía que ser su sucesor. Sin embargo, Sergei Kirov permaneció leal a Stalin y en 1934, durante el 17º Congreso del partido, elogió profusamente a su superior. Stalin quería a Kirov y conocía su lealtad, pero había alcanzado demasiada fama para su gusto. El 1 de diciembre de 1934, en Leningrado, Kirov fue asesinado. Y por lo que sabemos ahora, parece que más allá de toda duda razonable, Stalin fue el responsable de este crimen. La muerte de Kirov les fue referida a todos los enemigos de Stalin en el partido y también a los miembros de las facciones que se habían opuesto a él o que eran sospechosas de oponerse a él. Por lo tanto, con el asesinato de Kirov dio comienzo el Gran Terror. Stalin asistió al funeral de Kirov y fingió dolor ante el féretro, demostrando ser un maestro de la duplicidad. Kirov fue el primero en morir asesinado, pero pronto comenzaron las purgas generalizadas. De la noche a la mañana, a cualquiera que hubiera tenido contacto con la oposición, lo retenían durante días, lo encarcelaban y a algunos incluso les mataban de inmediato. Estas purgas alcanzaron cotas tales que en el verano de 1937, solo en Moscú, se estaba fusilando a 1.500 o 2.000 personas al día. Se estima que durante esas purgas, Stalin acabó con 20 millones de ciudadanos soviéticos acusados de ser enemigos del pueblo. Los miembros de su propio grupo gobernante, el Politburó, le temían tanto que ninguno osaba ser el primero en dejar de aplaudirle. Las ovaciones se prolongaban hasta tal punto que al final se utilizaron campanas para ponerlas fin. Stalin eliminaba a sus enemigos o enemigos imaginarios tanto literal como metafóricamente. Observemos, por ejemplo, el caso de Trotsky. Había una foto muy famosa de Lenin pronunciando un discurso, en la que Trotsky aparecía de pie al otro lado del estrado. Posteriormente, Trotsky desapareció. Stalin lo dispuso todo para eliminarle de la foto y poco después también de la vida real cuando ordenó asesinarlo. Por orden de Stalin, a todas las personas asesinadas por su régimen se las suprimía de los registros históricos para siempre y se destruían sus fotos. Ni siquiera se hacían excepciones con los carteles. Los mejores artistas de la Unión Soviética pasaban largas horas retocando fotos y borrando imágenes de aquellos que habían desaparecido. Las fotografías y los retoques que llevaron a cabo simbolizan una especie de segunda muerte. El fotohistoriador David King lleva 30 años reuniendo la mayor colección del mundo de fotografías, pósters y cuadros de la era soviética y ha documentado la perfidia de Stalin. En realidad lo que se ve es una segunda muerte. La primera tenía lugar a manos de la policía secreta. Y la segunda consistía en hacer desaparecer a la persona de los medios. La segunda muerte era tan definitiva y eficaz como la primera,
porque normalmente uno tiene recuerdos de quienes han pasado a la otra vida. Pero con esto lo que se pretendía era eliminarlos, hacer creer, para empezar, que nunca jamás existieron. El resultado de los retoques realizados en estas caras es muy extraño y también macabro. No solo las tapaban con tinta china, también las cortaban con navajas y tijeras. Y creo que, probablemente, cuanto más agresivo era el retoque, mejor estalinista se consideraba a quien lo había hecho. Como Stalin, también Hitler revisó la historia y en su caso borró parte de su propio pasado. El 11 de marzo de 1938, una muchedumbre entusiasmada recibió al Führer cuando se anexionó a Austria, y este país pasó a formar parte del Tercer Reich. Sin embargo, Hitler tenía unos planes muy personales. Una vez que Austria le perteneció, hizo todo lo necesario para erradicar cualquier atisbo de su pasado judío. Algo que Hitler trató de hacer desde el principio fue ocultar las pruebas sobre su pasado. Y haciéndolo dio lugar a muchos rumores y mitos que se proyectaron sobre el espacio vacío del pasado que intentó borrar. Al igual que hizo Stalin con sus fotos retocadas, Hitler aniquiló el pueblo austríaco de Dollersheim y con él sepultó un oscuro secreto que le había atormentado durante años. En el registro de nacimientos de Dollersheim estaba el certificado de nacimiento de su padre, de quien Hitler sospechaba era hijo ilegítimo de un judío. Hitler utilizó el pueblo como campo de tiro para la artillería, y de ese modo una carga tras otra cayeron sobre el lugar demoliendo sus edificios y dejando irreconocibles las tumbas del cementerio. Al ver esta iglesia en ruinas, de cuyos sagrados muros muy pocos siguen aún en pie, me da la impresión, en cierto modo, de que es una metáfora de las ruinas, de la ausencia, del vacío que hay en la historia del pasado de Hitler. Arrasando la ciudad, Hitler borró todo rastro de su procedencia judía. Al igual que Stalin, Hitler creía que estaba rodeado de enemigos que intentaban traicionarle y que por eso él tenía que atacar primero. Hitler creció con la idea, adquirida a través de las experiencias vividas en su propia familia, de que probablemente fuera necesario matar para no morir. Él generalizó esta creencia, clasificó a quienes le rodeaban en predadores y víctimas y deliberadamente escogió ser un predador. Las siguientes víctimas del predador serían los judíos. La obsesión de Hitler y su plan secreto era eliminar a todos los judíos de Alemania, de Europa y de la Unión Soviética, amparándose para ello en la guerra. El plan secreto del Führer siempre había sido atacar Rusia, y para entonces ya estaba preparado. Con el fin de tranquilizar a Stalin y darle una falsa sensación de seguridad, firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética en junio de 1939. Los dos dictadores más poderosos del mundo se convirtieron en aliados. Irónicamente, Stalin se sentía seguro. La mañana del 22 de junio de 1941, Hitler puso en marcha la Operación Barbarroja, la invasión de Rusia, que cumpliría dos objetivos: la destrucción del bolchevismo y la aniquilación de los judíos. La invasión dejó atónito a Stalin, quien por supuesto se sintió traicionado personalmente. Para Stalin fue una absoluta sorpresa. Se quedó muy desorientado y durante la semana siguiente sufrió una especie de crisis nerviosa. Sus subordinados tenían dificultades para contactar con él y hacerle comprender lo que estaba sucediendo. Tardó unas 3 o 4 semanas en recomponerse y empezar a comportarse como el hombre que se suponía que era. Stalin calls upon the Soviet people
to grapple in deadly conflict with its most vicious, most treacherous enemy. A finales de 1941, la Operación Barbarroja parecía haber sido todo un éxito. Hitler estaba exultante. Sin embargo, la providencia no favoreció al Führer, e irónicamente el comienzo del fin llegó 15 meses después en una ciudad llamada Stalingrado. Allí el simbólico enfrentamiento entre dos hombres de hierro alcanzó su punto álgido. En septiembre de 1942, los alemanes lanzaron un ataque total por tierra y aire sobre Stalingrado. Stalin dio una orden. Todo soldado que se rindiera sería considerado un traidor, y aquellos que se retiraran serían fusilados. Si eran altos mandos, los miembros de sus familias sufrirían también la represión. Y resultó que uno de los soldados era familiar del propio Stalin. Se trataba de su hijo, Yakov. El hijo de Stalin, Yakov, se había alistado en el ejército y los alemanes le hicieron prisionero. En un determinado punto, los germanos pensaron que podían proponer cambiar a Yakov por algunos de sus oficiales de alto rango, a los que los rusos habían hecho prisioneros y les hicieron llegar su oferta. Pero según dicen, Stalin respondió: yo no tengo ningún hijo llamado Yakov. Los rusos se mantuvieron firmes y lanzaron un contraataque masivo de 1 millón de hombres con el que consiguieron rodear al sexto ejército alemán. En 1943, Hitler fue derrotado en Stalingrado. El ejército alemán jamás recuperaría el frente oriental. Pero aunque iba perdiendo la guerra, el Führer seguía decidido a exterminar a los judíos. Cuando la situación adquirió tintes críticos en el frente oriental, Hitler, ante la posibilidad de enviar tropas y trenes a reforzar el ejército alemán, que hacía frente a la ofensiva del ejército rojo de Stalin, o destinar esos trenes y soldados a llevar a los judíos a los campos de concentración, decidió retirar soldados y trenes del frente oriental para llevar a cabo de forma más rápida y eficiente el exterminio de los judíos. Pero ya corría el año 1943 y para entonces Hitler era un hombre muy enfermo. Tras ser derrotado en Stalingrado, comenzó a depender cada vez más de las anfetaminas. Todas las mañanas su médico personal, el doctor Theodor Morrell, le ponía una inyección. A lo largo del día se trataba con anfetaminas orales y por la noche tomaba barbitúricos para dormir. A medida que avanzaba la guerra, el Führer iba dependiendo más y más del doctor Morrell. Según nuevos datos extraídos de los registros médicos de Hitler, mostraba indicios de intoxicación por medicamentos, lo que afectaba a su juicio, y sus paranoias aumentaban rápidamente. Hacia el final de la guerra, Hitler empezó a mostrar síntomas de sufrir la enfermedad de Parkinson. Temblaba un poco. Pero cuando estás con alguien todos los días no te das cuenta. Y nadie prestaba atención a todos los detalles. Cuando el ejército rojo asoló Berlín, Hitler se encontraba oculto en las profundidades del Führerbunker situado bajo la Cancillería. Al entrar en el búnker, los soldados rusos encontraron varios cadáveres nazis entre los restos de una orgía. En el patio estaban los cuerpos calcinados de Eva Braun y Hitler. En el escritorio del Führer descubrieron una carpeta con 42 cuadros de la Austria bucólica pintados por Hitler y un álbum de valiosas instantáneas. En su interior hallaron una foto que Hitler había llevado consigo toda su vida, la de su madre Clara. Stalin, el vencedor final, aprovechó su triunfo sobre los nazis para hacer desfilar largas hileras de prisioneros de guerra alemanes por la Plaza Roja y congregar a su alrededor al pueblo soviético. Muchos tenían esperanzas de que el hombre de acero se hubiera ablandado. Recuerdo que en aquel momento yo era agregado de la embajada estadounidense. Y el 9 de mayo de 1945,
El día que se produjo la rendición, hubo una gran explosión de júbilo en las calles de Moscú. La gente bailaba. Y recuerdo que me encontraba en un grupo en el que un joven oficial, puede que un mayor, dijo en ruso: ahora llega el momento de vivir. Pero como ya era habitual, Stalin necesitaba enemigos, no paz y libertad. Y en esta ocasión convirtió en blanco de su terror a los judíos y se centró en un grupo de médicos hebreos a los que acusó de planear el asesinato de varios líderes soviéticos, entre los que se encontraba él mismo. Esos médicos fueron ejecutados públicamente en la Plaza Roja. Después de aquello, Stalin organizó la deportación a Siberia Oriental de la población judía de las principales ciudades que durante el trayecto serían víctimas de pogromos. Solo su repentina muerte, el 5 de marzo de 1953, de una hemorragia cerebral, evitó que llevara a cabo otra purga. Su hija Svetlana recordaba así la escena que presenció estando junto a su lecho de muerte. De repente abrió los ojos y miró a todos los que estábamos en la habitación. Fue una mirada terrible. Entonces sucedió algo incomprensible e impresionante. Levantó la mano izquierda, como si estuviera apuntando a algún lugar situado en lo alto, y lanzándonos una maldición a todos. Un segundo después, tras un esfuerzo final, el espíritu logró liberarse del cuerpo. Cientos de miles de dolientes vieron cómo se daba sepultura a Stalin en el mausoleo de Lenin y junto a él. Para Adolf Hitler, en cambio, no hubo monumento alguno, ni tan siquiera una lápida. Ellos se enfrentan. Rusia es la guerra civil. Lenin instaura un régimen de excepción, el comunismo de guerra. Es la movilización, el terror, la miseria. En marzo de 1919, Lenin crea la Tercera Internacional. Objetivo, la Revolución Mundial. En Berlín, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo crean el Partido Comunista Alemán. La insurrección espartaquista es reprimida durante la Semana Sangrienta de enero de 1919. En Budapest, el comunista Béla Kun impone una dictadura que será rápidamente aplastada. En los países vencedores estallan las huelgas. ¿Podrían imaginar los alemanes algo peor? Les arrebatan una séptima parte de su territorio, esencialmente en beneficio de Polonia, que obtiene un acceso al mar por el pasillo de Daching, y de Francia, que repara Alsacia y Lorena. La orilla izquierda del Rin es ocupada durante 15 años por el ejército francés. Después es desmilitarizada. Alemania debe pagar, pero ¿cómo? Para cobrar una indemnización de guerra, Francia deberá ocupar el Ruhr en 1923. Una humillación añadida. La reacción nacionalista se desarrolla. La minúscula facción de un partido se convierte en clave e intentará aprovecharlo. Italia también acumula frustraciones, puesto que no obtiene lo que le habían prometido cuando entró en la guerra en 1915.
Nuncio, con unos cuantos exaltados, intenta en vano hacer suya Dalmacia, tierra que fue dada por el tratado a Yugoslavia. En marzo de 1919, Benito Mussolini crea Grupo Italiano de Combate. Aclamado en París, el presidente norteamericano al trabajo. Hay millones de huérfanos y viudas en Europa. Las mujeres son más numerosas que los hombres. Millones de niños dejaron de nacer entre 1914 y 1918. En Francia, la baja de natalidad se notará. La generación que tendrá 20 años durante la Segunda Guerra Mundial será poco numerosa. Es el momento de las preguntas sobre el sentido de la guerra. Nunca más, dicen los pacifistas. La confianza en una ciencia benéfica para el hombre se tambalea. Solo quedan hombres heridos. La amplitud de las ruinas es abrumadora. Hay que indemnizar a las víctimas de la guerra. La inflación galopa, particularmente en los países vencidos. Francia se calma con la ilusión y Alemania espera. En Europa cae la producción, mientras que los países extraeuropeos conocen un gran progreso. Los europeos han perdido el mercado de Norteamérica, Japón y otros estados. Europa ya no es el banco del mundo. Al contrario, está muy endeudada, sobre todo con los Estados Unidos. La inflación consume los beneficios de los pequeños ahorradores y el salario de los trabajadores. La miseria es terrible en Alemania. Partidarios del orden y revolucionarios se enfrentan. En Rusia es la guerra civil. Lenin instaura un régimen de excepción, el comunismo de guerra. Es la movilización, el terror, la miseria. En marzo de 1919, Lenin crea la Tercera Internacional. Objetivo, la Revolución Mundial. En Berlín, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo crean el Partido Comunista Alemán. La insurrección espartaquista es reprimida durante la Semana Sangrienta de enero de 1919. En Budapest, el comunista Bela Kun impone una dictadura que será rápidamente aplastada.
En los países vencedores estallan las huelgas. Pero la revolución también afecta a las costumbres. Las mujeres tuvieron que asumir el trabajo de los hombres durante la guerra en los campos y en las fábricas. Se emanciparon. La nueva mujer es libre. Las jóvenes intentan olvidar. Hay que recuperar el tiempo perdido. Es el comienzo de los años locos que animarán Montmartre y Montparnasse a ritmo de jazz y de Charleston. En 1914, tres grandes imperios dominan Europa. El alemán, Imperio ruso y el austrohúngaro. En el sur, el Imperio otomano aún está presente en los Balcanes. Los tres emperadores, Guillermo II, Nicolás II y Francisco José, han sido destronados. Ya no hay grandes imperios en Europa central, por lo que aparecen nuevos estados. Alemania está dividida en dos. Rusia tuvo que abandonar los países bálticos. Polonia reaparece. Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia nacen de la caída del Imperio austrohúngaro. Turquía emerge de las ruinas del Imperio otomano. Los cuatro grandes vencedores, el inglés Lloyd George, el italiano Rolando, el francés Clemenceau y el americano Wilson, imponen su ley. Los vencidos no pueden discutir los tratados de paz. Los alemanes se ven obligados a firmar el Tratado de Versalles en la Galería de los Espejos del Palacio, la misma en la que en 1871 había sido proclamado el Imperio Alemán.